Buen día, bendiciones, te envío un saludo ahí donde te encuentres. Continuamos con esta serie de devocionales dispuestos a cambiar. Y el tema del día de hoy es la vida sobre el altar. Y yo te voy a pedir que si tienes una Biblia ahí en tu casa, puedas buscar esta cita. Salmos 43, versículo 3 y 4. De lo contrario, podemos escuchar la cita que voy a leer. Dice así la palabra de Dios. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. ¿Qué nos quiere decir el salmista con esta cita, verdad? Nos está diciendo que vamos a ir a un lugar. ¿Y cuál es ese lugar? Pues dice aquí que son las moradas de Dios, su santo monte y su altar. Entonces vamos a ver que para poder ir a ese lugar necesitamos una guía. Dice la palabra de Dios al principio de esta cita que acabamos de leer, dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Entonces nos va a guiar esa luz y verdad de Dios que son Cristo Jesús. Y Cristo Jesús se revela a través de su palabra que es la Biblia. Y pues vamos a ver, como dije al principio, el tema la vida en el altar. Y para eso yo quiero decirte que vamos a tomar un ejemplo de la palabra de Dios, que es la vida de Abraham. Muchos quizás lo conozcan o han escuchado hablar de él o ya han leído de él a través de las escrituras, y vamos a ver que Abraham fue un hombre que a lo largo de su vida tuvo que levantar altares para Dios. Pero el día de hoy vamos a ver un altar en especial que levantó y es el que vamos a tomar de ejemplo. Este altar fue aquel que levantó en el monte Moriah, en donde Dios le pidió que sacrificara a su hijo, a ese hijo de la promesa, ese hijo amado y tan esperado por Abraham. Y Abraham quizás en ese momento no pudo entender el propósito que Dios tenía en esa petición que le hacía. Sin embargo, Abraham, sin dudarlo, obedeció, ¿verdad? Y fue a ese lugar y levantó ese altar y puso ahí a su hijo Isaac. Y cuando estaba a punto de sacrificarlo, cuando ese cuchillo estaba a punto de entrar en el corazón de Isaac, Dios proveyó. ¿Qué nos quiere decir esto, verdad? ¿Qué podemos aprender de este pasaje bíblico? Que Abraham en ese momento, ¿verdad?, en que él sacrificó, que iba a sacrificar ahí a Isaac sin dudarlo, pasó una prueba, ¿verdad? Una prueba de máxima confianza en Dios. Ahí Abraham no solamente puso a su hijo en ese altar, sino que el propio Abraham estaba en ese altar, ¿verdad? Estaba entregándose porque todo lo que tenía, lo más preciado, lo más valioso, estaba puesto en un sacrificio. Yo pienso que Abraham con ese acto le estaba diciendo a Dios, todo lo que soy, toda mi vida, todo te lo entrego a ti, Dios, porque yo confío que tú tienes el control de toda mi vida y de todo lo que hay en ella. Entonces, el día de hoy, ¿qué nos pide Dios que nosotros le entreguemos en ese altar? Anteriormente vimos que Abraham, pues Dios le pidió que entregara a su hijo Isaac, ¿verdad? Pero vemos a través de las escrituras que en los sacrificios, en los holocaustos, en los altares se entregaban animales. Sin embargo, ahorita Dios ya no nos pide animales, ya no nos pide ese tipo de sacrificios. Yo quiero decirte que la palabra de Dios nos dice en la actualidad qué es lo que Dios pide de ti. Y para eso yo quiero decirles lo que dice Romanos capítulo 12, verso 1. Y ahí dice que Dios nos pide que presentemos nuestro cuerpo vivo, santo, en sacrificio agradable a Él. ¿Esto qué quiere decir? No es que vayamos a sacrificarnos y a morir una muerte física, ¿verdad? Ahora como creyentes Dios nos pide que nosotros nos apartemos de todo pecado, que nos apartemos del mundo, que nos apartemos de todo lo que desagrada a Dios. Leíamos al principio de la palabra que la luz y la verdad nos guiarán, ¿verdad? Y esa luz y esa verdad es Cristo Jesús a través de su palabra. Entonces, sabiendo lo que dice su palabra, sabemos qué es lo que tenemos que hacer para ser agradables, para hacer ese sacrificio vivo, ¿verdad? Que es nuestro cuerpo en sacrificio, morir al yo, al egoísmo, al orgullo. Yo creo que todos sabemos qué es lo que Dios quiere que presentemos en ese altar.
Y yo quiero terminar ya este devocional con estas palabras, ¿verdad? Con estas preguntas que tengo para ti. ¿Qué es lo que Dios pide que entregues hoy en el altar? Nos está pidiendo que entreguemos algo el día de hoy en el altar, que confiemos en Él, que le entreguemos algo a Él, ¿verdad? ¿Y cómo no entregarle algo a Él? Si Él no escatimó a su único Hijo en aquel Calvario para salvación de todos nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros ahora, ¿qué tenemos que hacer? Si tú le entregas eso a Dios, con eso tú estás desarrollando una mayor confianza en Dios y además se producirá en ti una mayor consagración a Dios, que es lo que Él quiere, ¿verdad? Como decía al principio en el versículo, la luz y la verdad de Dios nos guiarán. Entonces el día de hoy la palabra de Dios nos guían para levantar ese altar, para llevar a ese altar en sacrificio lo que estorba, ¿verdad? Lo que hace que haya un estorbo en una relación con Dios. Dios quiere que seamos agradables delante de Él. ¿Qué hábitos, qué acciones, qué pensamientos y aún qué intenciones tenemos que sacrificar en ese altar, ¿verdad? Pues ese es el devocional del día de hoy. Es un devocional corto. Te agradezco que te hayas tomado el tiempo de escucharlo hasta el final y te mando saludos ahí donde te encuentres y nos vemos pronto. Dios te bendiga.